Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo con la intención de explicarles un ¿sabías qué? Sobre la Primera Guerra Mundial. Desde aquí, desde mi sofá, quiero que veamos las curiosidades que englobaron esta primera gran guerra y así como los detonantes bélicos, los puntos claves y las acciones que se produjeron a lo largo de este periodo. Es que verán, para la época en Europa existían pactos de alianzas entre diferentes naciones e imperios. Consistía en que la agresión por parte de un enemigo a uno de los miembros de ese grupo se consideraría a su vez una agresión a los miembros de todo el componente. Antes de entrar en la materia de la Primera Guerra Mundial como tal, yo quería señalarles un periodo de tiempo que duró entre 1817 y 1914 llamada la Paz Armada, que se caracterizó por el desarrollo tecnológico. Se produjo una carrera armamentista en la cual países se esforzaron porque sus industrias demuestran quién era la más poderosa y qué armamento era el más eficaz. Durante este periodo de tiempo comienzan las firmas de los tratados de alianza. Es así como Europa se divide en dos grandes grupos. Les voy a mostrar una imagen en la que claramente vamos a poder observar en color rojo, vamos a ver a la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia posteriormente ya les explicaré qué pasará al otro bando. Y luego tenemos en color verde la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Rusia y Francia, aunque posteriormente también se añadirán otros países como Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón. Muy bien, pues empezamos con la Primera Guerra Mundial. 1914, Guerra de Movimientos. Ocurre entonces en junio el detonante bélico, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro y sucesor de Francisco José. Quiero que tengan muy en cuenta estos nombres porque forman parte de personajes principales de la trama. La historia comienza la historia del mundo comienza o se descarrila en una pequeña esquina de una ciudad llamada Sarajevo, hoy Bosnia. Voy a mostrarles una imagen. Es que pónganse en contexto, la ciudad hervía de nacionalismo. Incluso hoy día turistas se congregan en esta esquina para sentir un poco de esa historia donde comenzó el mundo que hoy conocemos y donde comienza la Gran Guerra, que es el otro nombre que recibe la Primera Guerra Mundial. Voy a contarles un poco cómo sucedió este asesinato. El archiduque Francisco Fernando se encontraba en la ciudad de Sarajevo para hacer una visita Ya en ese momento había sufrido un atentado con una bomba a manos de un grupo joven de unos, 20 años de edad, calculo yo, de nacionalistas serbios. Estos jóvenes se presumía que formaban parte de una organización nacionalista llamada La Mano Negra. Esto no hay registros de ello, pero el tema es que son jóvenes que hervían de esa necesidad de hacer justicia, de emancipar a Bosnia del Imperio Austrohúngaro, y cabe destacar que tienen que entender que para ese entonces el magnicidio suicida formaba parte de lo que es la tradición de Serbia en ese entonces. Entonces, ¿qué hacen? Elaboran un plan para asesinar al archiduque. Falla la bomba porque rebota en el vehículo y no lo mata. Y lo normal, por lo menos yo lo pienso así, es que el archiduque debió haberse ido de la ciudad, pero no lo hizo, se quedó y lo que hizo fue pedirle al gobernador que cambiara la ruta
por la cual iba a ir. Pero a nadie se le ocurrió la brillante idea de decírselo al chofer. Entonces el chofer lo lleva por la misma ruta que tenían prevista, que todos conocían, y es así como se encuentran entonces en esta pequeña esquina, donde proceden a iniciar la marcha atrás, es decir, a dar la vuelta para cambiar de ruta. Pero justamente, cuestiones de casualidad de la vida, en esa esquina se encontraba el joven Príncipe, que era uno de estos jóvenes que habían atentado contra su majestad antes. Y, claro, se encontraba allí con una pistola, aprovechó su oportunidad disparando tanto a él como a su esposa Sofía, hiriéndolos a los dos de muerte, siendo un héroe para los serbios, pero un asesino y, por ende, el detonante bélico de la Primera Guerra Mundial. Es así como yo les digo que estos dos disparos fueron los primeros disparos de la Primera Guerra Mundial. Pues es así como Francisco José I, el emperador en ese momento del Imperio Austrohúngaro, le declara la guerra a Serbia, claro, apoyado con su principal aliado, que era Alemania. Es así como Rusia entra en defensa de los serbios y a su vez Francia como aliada de Rusia. Para comprender un poco el papel de Francia en esta contienda, yo quiero mencionar que Francia era un país vanguardista que provenía de uno de los mayores episodios de Europa, que fue la Revolución Francesa, con la caída de Napoleón y luego, años más tarde, lo que fue la derrota que trajo consigo la guerra franco-prusiana, donde Prusia, Alemania, gana esa guerra, ese enfrentamiento bélico, y le quita territorios a Francia. Entonces aquí ya hay una enemistad importante a considerar. Tenía, claro está, Francia el objetivo de hacerse valer, de demostrar que era todavía una de las principales potencias de Europa y que además quería recuperar estos territorios que se les fueron quitados por los prusianos. Así es como entra en esta batalla a favor de la Triple Entente. Ahora bien, siguiendo un poco la cronología, claro, una vez declarada la guerra, las tropas alemanas entran en Bélgica. Hasta ese momento era un país neutral, para así poder atravesar y llegar a Francia. Se produce la batalla de fronteras, que es donde las tropas francesas tienen que retroceder, y ahí es donde entra en el conflicto el Reino Unido, que hasta en ese momento también había permanecido neutral. Sin embargo, ve que sus intereses se ven afectados, se ven comprometidos con la invasión esta de Alemania a Bélgica, y ahí es donde dos potencias muy importantes, Alemania y Reino Unido, se enfrentan. Aquí quiero hacer una pausa para una curiosidad, que es este cartel que les quiero mostrar. Tu país te necesita. Es un cartel o un eslogan británico que digamos que se esparció por todo el país. Gran Bretaña necesitaba reclutar a voluntarios para la guerra. Claro está, es que se creía que no iba a durar tanto tiempo la guerra. Entonces, claro, tuvieron que recurrir al reclutamiento forzoso. Luego, bueno, Japón entra en la guerra declarándole enemistad a Alemania. Como aliado, entonces, tenemos a Reino Unido y a Francia con Rusia. Se producen batallas como la de Tannenberg, donde Alemania frena los avances de las tropas rusas. Luego está la batalla de Marne en París. Ahí hay una contraofensiva franco-británica, donde entonces se frenan ahora los alemanes, se hacen retroceder unos y otros. Al final, yo lo que quiero es que tomen en cuenta que cualquier avance de decenas de kilómetros o de metros incluso, podían o se hacían a costa de
decenas enteras de soldados. Entonces, en noviembre de este mismo año se incorpora lo que es el Imperio Otomano o el Imperio Turco o Turquía, que había cerrado entonces en ese momento el acceso a las tropas rusas. Vamos a hacer un paréntesis para hablarles un poco del fútbol. Voy a hablarles del fútbol, miren. Por supuesto que con la guerra el fútbol pues cesó y muchos futbolistas fueron llevados al campo de batalla. De hecho, hay un batallón conformado únicamente por jugadores de fútbol. Esto es un hecho muy curioso. Les voy a mostrar una imagen para que lo miren. Muchos murieron, por supuesto, y otros fueron condecorados. Pero bueno, aquí el hecho curioso es que en la Navidad de 1914 se hizo un alto al fuego, donde tropas alemanas llevaron a cabo un partido de fútbol con tropas francesas y británicas. Bueno, un poco interesante, dado el hecho de que luego de ese juego iban a ir a matarse en el campo de batalla, pero bueno. Luego, ahora entramos en lo que es 1915. Entramos en lo que es la guerra de desgaste. Yo quiero que tengan en cuenta que esta es una segunda fase de esta gran guerra, que son las trincheras, ¿vale? Este es una característica fundamental, importante de la Primera Guerra Mundial. Es un drama de terror en toda su magnitud. No, digamos que no estaba planeado, pero es que después de una serie de operaciones inconclusas entre un bando y otro, pues ellos se atrincheran. Consiste básicamente en cavar en la tierra hoyos de kilómetros de distancia. Miren, yo les voy a decir algo, o sea, es que es el lugar más insalubre en el que ha estado el ser humano en la vida. O sea, ratas, piojos, cadáveres, enfermedades. Un hecho curioso más de la Primera Guerra Mundial, pues miren, habían supersticiones, que es el que quiero resaltar, es que se te decía que era de mala suerte, muy mala suerte, ser el tercero en encender un cigarrillo. El primero le daba la ubicación al francotirador, el segundo ya apuntaba y el tercero ya te mataba. Entonces se conocían como clavos de ataúd o coffin nails. Y se preguntarán, ¿por qué se llamaba el periodo la guerra de desgaste? Pues esto consistía en una estrategia del alto mando militar alemán. Por cierto, otro personaje a tener en cuenta, Guillermo II, que trataba de conseguir el agotamiento de las tropas enemigas, digamos que llevándolos a una rendición. Y es que el enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a niveles de horror y violencia nunca antes visto. La invención de nuevas armas como granadas, lanzallamas, gases, tanques, esto produce que la masacre sea mucho mayor y que se produzca un empate táctico. Se produce luego la derrota de la Triple Entente en la batalla de Dardanelos. Al intentar abrir los estrechos, atacando al Imperio Otomano, las tropas inglesas y francesas intentan desembarcar en la península esta de Gallipoli. Total que los alemanes avanzan con lo que fue el primer ataque de gases tóxicos contra soldados franceses en Ypres, en lo que era Bélgica. Aquí quiero resaltar que fue el primer ataque de gases. No existían las máscaras antigas. ¿Qué hacían los soldados? Pues usaban un truco muy fácil: orinar en un pedazo de tela y ponérsela en la boca y en la nariz para no respirar. Luego, otra curiosidad fue que las tropas alemanas en ese momento pensaban en atacar París, ¿vale? Esto hubiera sido realmente el fin de la guerra si tomaban París. Pero el general francés Gallieni, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero este general se dio cuenta de un hueco en las tropas alemanas. ¿Qué hizo?
pues no tenía cómo movilizar a sus soldados y esto tenía que ser un ataque rápido, desesperado, y ha dicho, bueno, no estaba yo allí, pero yo supongo que habrá dicho que vayan en taxi, porque las tropas fueron a la guerra en taxi. Les voy a mostrar otras imágenes para que vean cómo eran los taxis de esa época. Claro está, no fue una contribución importante en cantidad. Estamos hablando de un impulso, un subidón de moral de los franceses para evitar la toma de París. Luego ocurrió lo que es el hundimiento del buque Lusitania, un buque gringo torpedeado por un U-boot alemán. ¿Qué ocurre? Que fue sin duda uno de los mayores desastres navales de la guerra. Y esto ocasionó que la opinión pública se pusiera más del lado de la Triple Alianza que de la Triple Entente, o de los alemanes, básicamente. Y por supuesto que generó mayor descontento de Estados Unidos y el rompimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, todavía no entra en guerra Estados Unidos. Por otro lado, Italia, recuérdense, la que estaba del bando alemán y austrohúngaro, cambia de bando. Él en el inicio de la guerra formaba parte de las potencias centrales, luego se declaró neutral y luego se cambió de bando. Luego, bueno, ya hay más derrotas rusas frente a las alemanas, hay un desembarco de Grecia, se une Bulgaria a la contienda y se producen, digamos que otras acciones, digamos, no vamos a entrar en detalle. Nos vamos a lo que es 1916, comienzo de la batalla de Verdún entre franceses y alemanes. Alemania también, claro, le declara la guerra a Portugal. Luego, para distraer esta batalla de Verdún, los franceses generan la batalla de Somme. Y que cabe destacar que esta de Somme fue la más mortífera de toda la contienda. Como dato curioso, podemos señalar que aparece el primer tanque del mundo. Es un tanque británico, les voy a mostrar la imagen también. Como otro suceso de este año, muere el emperador Francisco José I, que si recuerdan, uno de los personajes que mencioné al principio del video, que fue quien declaró la guerra a Serbia y inicia todo este peo. Entramos en 1917, lo que fue el momento clave de la guerra. Verán, es que el enorme costo de vidas de los frentes y la conciencia de que esta guerra no iba a acabar pronto generó muchos descontentos en un bando y en otro. Es normal, la población civil, habían huelgas, habían manifestaciones, había motines. Aquí hay que tener muy en cuenta que hay dos puntos claves de la Primera Guerra Mundial. El primer punto clave es la Revolución Soviética de Rusia. Y es que se produjo una crisis interna en Rusia, lo que hizo que desembocó en la Revolución Soviética. Sube al poder Vladimir Lenin, Rusia sale del tablero de ajedrez. Entonces, punto 1, Rusia desaparece del conflicto. Punto número 2, importante, la entrada de Estados Unidos a la guerra declarando como enemigo a Alemania. Lo que no consiguió el ataque al buque Lusitania, lo consiguió un famoso telegrama, el telegrama de Zimmermann. Este telegrama, aquí se los voy a mostrar, que proponía una colaboración con México para atacar a Estados Unidos y devolverle los territorios que les quitó. La inteligencia británica pues intercepta este telegrama y Wilson, el presidente de los Estados Unidos de América de ese momento, otro personaje a tener en cuenta, decidió entonces entrar e intervenir en la contienda. Ahora, miren, haciendo un paréntesis en la cronología de la historia, quería mencionar que en este año hubo también destacado otro personaje histórico llamado el Barón Rojo. Se volvió famoso en un triplano alemán, era un piloto de caza alemán, que
consiguió el as de los ases del aire. ¿Por qué? Porque este fue un título que se le daba a los pilotos de caza que derribaban a 5 naves. Imagínense, el Barón Rojo consiguió 80 victorias confirmadas, haciéndolo un personaje famoso de este conflicto. Ahora bien, por último, llegamos entonces al año 1918, el desenlace. El verano de 1918 fue el testigo de los últimos y desesperados ataques de los alemanes. ¿Por qué? Porque bueno, sus aliados ya estaban al borde de la extenuación militar y económica. La llegada de las tropas estadounidenses desequilibra por completo la balanza a favor de la Triple Entente en contra de los alemanes y el Imperio Austrohúngaro. Se produce también una declaración de 14 puntos por parte del presidente de Estados Unidos de América sobre los derechos de los pueblos a disponer de su destino, y que este posteriormente serviría como un tratado para firmar los puntos finales de la guerra. Otro hecho curioso a comentar fue la gripe española. Esta gripe se difunde en el mundo provocando millones de muertes en solamente 8 meses. Claro, no representa quizás el mayor número de bajas de la guerra, pero sí es cierto que influyó en las bajas de las tropas en esta contienda. Y bueno, que son acontecimientos que convergen en el hecho de que el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, que eran los aliados de Alemania, firmaran un armisticio, y luego abdica el emperador alemán Guillermo II. Y bueno, ponemos de esta manera fin a la Primera Guerra Mundial con el famoso Tratado de Versalles. Pone fin al conflicto en una reunión que participan los países vencedores y trae consecuencias. La guerra trajo como consecuencia, por supuesto, que millones de muertes y sin contar millones de heridos. Desintegración del Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Fortalecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, tanto militar, política como económicamente. Creación de la Liga de Naciones por el presidente Wilson. La reparación de daños de la guerra por parte de Alemania, lo que ocasionará posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que esto ya lo veremos en mi próximo video. Una crisis económica, por supuesto que una crisis económica, y el desarrollo de armamento nuclear, así como devolución de territorios. ¿Qué quiere decir? Pues que la geografía del mundo cambió con esta guerra. Bien, esas fueron las consecuencias que yo saco de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, y como curiosidades tengo algunas más que añadirles. Las comunicaciones. Los teléfonos estuvieron presentes en diferentes unidades. Las trincheras, por supuesto, eran los únicos lugares donde podíamos conectarlos, pero se veían afectadas constantemente por los bombardeos. Usaban también métodos como signos, espejos, banderas, y sobre todo quería mencionar que utilizaban incluso corredores. ¿Quiénes son los corredores? Pues los soldados que iban de un lado a otro llevando información. Otra curiosidad que quería decirles es que en esas semanas después de este Tratado de Versalles, un corredor yacía en el hospital militar, un joven parcialmente ciego por un ataque de gas mostaza, que al despertarse se da cuenta de que Alemania ha perdido la guerra, y ese corredor era Adolf Hitler, que ya veremos en mi próximo video cómo resulta ser un personaje decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el contexto religioso, el Papa Benedicto XV fue otro de los personajes que resaltó en esta primera guerra. Él llamaba a esta guerra la guerra inútil, lo que al final consiguió fue proporcionarle a la Santa Sede la función interlocutor entre los conflictos bélicos. Y la Santa Sede también participó como una segunda Cruz Roja.
¿Qué quiere decir? Que bueno, la gente se refugiaba a veces en sus creencias religiosas y en la sanación del espíritu para poder sobrellevar esta guerra tan cruel. También quiero mencionar lo que fue el camuflaje disruptivo. Esto fue un invento de Norman Wilkinson, un británico, que consistía en complejos patrones de formas geométricas que con colores constantes se interrumpían, se cruzaban y hacían que los torpedos, por ejemplo, no calcularan, no estimaran la velocidad y el rumbo del objetivo, haciendo como una especie de distracción. Voy a mostrar una imagen donde se puede ver un ejemplo. Luego también tenemos los Zeppelins, inventados por Ferdinand von Zeppelin, un alemán, que fueron utilizados en la guerra por su sigilosidad, es decir, eran muy silenciosos y podían explorar el área de guerra sin ser detectados e incluso participar en uno que otro bombardeo. Las mujeres también cabe destacar que tuvieron un papel importante porque mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres tuvieron que atender el hogar, los niños, los ancianos y por supuesto hacer trabajos que antes eran de los hombres. Entonces, cuando termina la guerra, este hecho no cambia. Ya no podía darse marcha atrás. Ya las mujeres se habían enfundado el uniforme y como última reflexión de esta guerra, pues bueno, decirles que quizás solamente lo que es el azar y el destino nos vaya a poder explicar cómo es que de un país tan chiquitico como una caraota, así como una caraota, que es la ciudad de Sarajevo, se haya podido explotar un conflicto bélico de tan magnitud que se expandió a todos los rincones de Europa, en las que las declaraciones de guerra corrían como si fuera veneno en las venas. Y en poco tiempo hizo que media Europa se vistiera el uniforme de guerra y matara a la otra mitad. Entonces, aquí simplemente comentar que yo creo que el factor decisivo, por supuesto, de esta guerra fueron los mismos individuos, los personajes que hemos comentado ya en el video, que pudieron corresponder a tener la decisión de decir, sí, adelante, desatemos esta guerra. O hubieran podido decir, no, detengámosla. Aquí es mi reflexión, se tenía que haber aprendido de los errores humanos de estos sucesos. Sin embargo, claro, vamos a pasar a ver lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta las rivalidades que en esa época existían, tanto económica como político, y lo que eran los nacionalismos, el imperialismo y sistemas de alianzas que definitivamente dividieron a Europa en dos grupos y, como les decía, como los mosqueteros, todos para uno para todos. Si agredías a un miembro, agredías a todos, y esto en parte fue también de los factores que influyó mucho en el desarrollo de la guerra. Pues espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco de esta parte de la historia, que es muy importante tenerla en presente, porque aprendiendo del pasado creo que vamos a poder vivir mejor el presente y corregir errores en el futuro. Por favor, quédense conmigo en otro ¿Sabías qué? Por la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por haber prestado tanta atención y nada, espero que hayan aprendido conmigo.